porque ya lo tengo en línea, porque el hombre los sábados se me va a comer siempre asado a Entre Ríos, y no es fácil tenerlo al aire. Digo, me refiero a nada más y nada menos que Julio Bárbaro, este intelectual peronista, licenciado en Ciencias Políticas, que hoy es un buen día para hablar con él, porque, estamos en el 17 de agosto, un buen día para hablar de San Martín, un buen día para hablar de Perón, y de paso para aprovechar para hablar de las PASO de la semana pasada. Julio Bárbaro, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece, por Radio Plus de La Plata, la 96.7. Buen día, y gracias a ustedes por llamarme. No, la verdad, mire, desde que usted me pasó el teléfono ahí por Facebook, tuvo la gentileza, la amabilidad, cada tanto hablar con usted así en algunas fechas, la verdad es un gusto, porque piensa y ayuda a pensar, eso es lo bueno de hablar con usted, Julio. Pero yo decía eso, 17 de octubre, un buen día para... ¿Qué significó en la historia argentina? Nada más que estos dos enormes generales, ¿no? El general San Martín, nada más y nada menos que uno de los libertadores de América, de Latinoamérica, y el general Perón, ¿no? Yo creo que son dos etapas tan distintas de una historia que como todo evoluciona. Una es la fundación de la patria, y Perón es la integración de los que habían quedado afuera con el tiempo, con el desarrollo de la clase alta, que se creía dueña de un proyecto y concebía a los humildes como afuera. Me parece que ya esa etapa del peronismo la cierra Perón con su retorno, con aquello de peronistas somos todos. Y ahora tendríamos que avanzar un poco más, decir que una peronista no alcanza, ¿no? Tiene que decirse que un peronista, por ejemplo, con un Eva Solana, que es uno de los históricos más importantes del peronismo. Después, con Santilli, con Macri, hay peronistas en todos lados, que es la lógica absoluta. Decir, esto ya está, hacia adelante podemos ser centro-izquierda o centro-derecha o centro, ¿no? Pero usted me decía, Perón integró, a los que eso eran los grasitas, los descamisados, los morochitos que estaban a los cuales se los hacía laburar por 2 mangos, pero el ejército de San Martín tuvo mucho de eso, aquel primer ejército de granaderos de San Lorenzo tiene hasta los indios guaraníes, el ejército ese, tuvo mucho de pueblo. No, claro, son dos etapas de una continuidad, de una misma historia, que sigue integrando los que van quedando afuera, y siempre la historia de un pueblo la hacen los humildes, y construye sobre los humildes, y grandes hombres que son capaces de conducirlos y contenerlos, ¿no? ¿Y qué se puede, no quiero, del San Martín militar todo, es la historia de Villiquen, del Antiojito, la historia del manual del alumno bonaerense, todos la sabemos, pero del otro, del San Martín más político, del San Martín ese que casi regresa y se vuelve, de ese San Martín que tenía correspondencia con Dorrego, con Rosas, ¿qué se puede, qué se puede pensar hoy en este día? Que fue la historia que nos heredamos, porque en el fondo, yo no quiero hacer revisionismo porque me parece que lo que tenemos que superar son los 70, que es donde tenemos el conflicto real entre nosotros, entre los sobrevivientes. Pero la historia de San Martín que hablaba con Rosa no es la que nosotros heredamos en la infancia, la que se dice Villiquen, ¿no? Desgraciadamente es otra mirada. Y era una mirada tan cegada hacia el liberalismo como hoy se exagera y se exaspera hacia otro sector. Perón vino para contener todas las miradas. Y la nación es posible en aquel momento en que aceptemos que los demás son imprescindibles, que son adversarios, no enemigos. Me parece que en San Martín y en Perón la idea del enemigo no estaba una idea de nación, de integrar a todos, ¿no? Mire, voy a jugar con una consigna de los 70, de Montoneros, pero la voy a ayornar a estos tiempos. Si San Martín, Rosas y Perón vivieran, serían cristinistas. ¿Me gusta?
No, desde ya que no. No, me parece que en aquel momento yo me acuerdo que la consigna era un poco superficial como lo vivíamos, pero yo era de los que cantaban si Evita viviera sería peronista. Y porque Evita es inseparable de Perón. Esta idea de que había una Evita revolucionaria y un Perón reformista es un infantilismo. Y cuando mire, si usted toma en los últimos meses cómo avanzó ese sectarismo fue expulsando al peronismo y en esa misma medida fue convirtiendo un 54% en un 26%. Después las excusas y legislativas. De hecho, todo sectarismo achica, todo sectarismo degrada, devalúa. Usted en alguna nota anterior me había dicho que, bueno, siempre digo muy crítico con Cristina, había dicho hay que ganarle, hay que sacarla, me dijo, y había dejado ahí entreabierta una ventanita crítica a Massa. Digo, ¿qué lectura está haciendo de estas pasos, digo, y de este avance importante del intendente de Tigre? Yo dije varias veces que era el verdugo admirado. Creo que el pueblo de la provincia decidió alejarse del kirchnerismo en punta de pie, suavemente, y eligió a Massa, y eso está bien. Yo no me tengo que poner ahora a discutir la presidencial, porque en eso hasta Massa tiene razón. Massa no es la estructura política a la que yo jamás adheriría, pero es el camino que nos permite salir de este autoritarismo. Pensemos en esto que dijo Jorge Yoma hace un par de días, ¿no? Que Scioli estuvo genial porque sin Scioli hubiera sido papelón en la provincia. Él agrega que habríamos terminado en la Asamblea Legislativa, pero de hecho, Scioli fue el Scioli odiado, el Scioli que habían mandado a eliminar con Mariotto, fue el que tuvieron que abrazar para salvarse, no servían los otros personajes. Digo, no hizo su lista usted y Piumato, digo, el secretario general de los judiciales, y usted, digo, no hicieron buena elección en Capital. Y hubo otra lista que no hizo buena elección, que fue la del Momo Venegas, que yo le voy a decir que dije, digo, el último sábado yo no podía hablar porque justo estaba en la veda, pero el anterior sábado yo dije esto: si yo viviera en Capital, votaría a Alicia Oliveira. Digo, lejos para mi gusto la mejor candidata que hubo en las PASO a legisladora de todo el país. Digo, ¿por qué no pudieron cerrar juntos? Digo, eso, Oliveira, Campolongo, usted y Piumato no pudieron aunar. Digo, a ver, Venegas y Moyano no están tan lejos entre ellos. No, mire, es una historia. Yo no quería ser candidato y el jueves me llama Piumato, pero más que Piumato me llama Dante Joven, viejos militantes de toda la vida, de los 70, que ellos habían sido todos guerrilleros. Me dice, che, vamos, porque va. Y yo le dije sí, y lo llamé al Momo. Y le dije, Momo, vayamos todos juntos. Y ahí me llamó Campolongo. Claro, todo esto se hizo muy al final. Yo no estaba ni de candidato ni de nada. Y podíamos haber ido absolutamente juntos. Tanto es así que le pedí al Momo que él con Piumato, porque yo no era ni el dueño del partido ni el que armaba la estructura, pero lo que usted dice es absolutamente así. Podríamos haber ido todos juntos. Yo le jugué a Jacobi una apuesta que no llegábamos al 1, porque en la política hay que ser serio. En 30 días no se puede llegar a nada. Cuando uno ve los votos de Altamira, ve los años que hace que Altamira la pelea. Yo jugaba de analista político, de militante, pero no de candidato. Si quiero ser candidato, tengo que empezar a remar en eso a los 71 años y darle con ganas. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Y coincide en eso, digo, la verdad, digo, Alicia Oliveira, digo, deberíamos tenerla en el Congreso o en la legislatura de la ciudad, ¿no? Digo, yo no sé si eso es así o no es así. Yo no me veo con ella hace muchísimos años. Digo, a mí me pareció que, por ejemplo, Solanas o Terraño son personajes que hacen política con mucho vuelo y hace muchos años, porque los prestigios no se trasladan. Usted la conoce, para tener un prestigio en la sociedad tiene que salir a dar pelea como dio Terraño o Solanas, y además gente, ¿no?, que creo que con tantos años se somete a esa interna. Lo de UNE fue digno de respeto, de mucho respeto, ¿no?
Y creo que lo que se está votando es lo de Rodríguez Sá, ya no da más. Eso es un voto peronista que ya queda en banda, ¿no? Sí, a ver, digo, el programa, digo, sin hablar mal de nadie, digo, que a veces lo escucho a la mañana, digo, los oyentes, digamos, las llamadas del programa de Renzi, es un peronismo muy nostálgico que está fuera, digo, de competencia de los tiempos actuales. No es el de Perón, es otra cosa, es el del recuerdo. Bueno, ¿y cómo ve octubre, Julio? Si la presidenta no se baja de esta bronca, lo veo peor. Me parece que lo que más duele no es el presente, sino el hecho de que no hayan asumido la derrota, que nadie, salvo Iglesias, que salió y dijo lo que dijo, el resto es como que todos miran para el costado. Y yo estoy muy dolido, que me hayan echado, que la presidenta diga que los que no votamos por ella somos de los monopolios de los bancos y del extranjero, es una falta de respeto que no estoy dispuesto a aceptar. Julio Bárbaro, muchísimas gracias. El punto, ¿qué estás? ¿Asadito hoy al mediodía? No, estoy haciendo polenta, que es una cosa un poco más vegetariana. Digo, como decían antes, polenta con pajarito. Con harina de maíz en serio, no la mágica, yo con lo mágico no ando. Si hago con harina de maíz un rato largo dando vueltas. Sí, le cuento esto, ya que mi papá, que va a cumplir 90 años ahora el mes que viene, también compra de esa y le da 20, 40 minutos ahí. Sí, yo hago eso, sí, hago esas cosas. Un abrazo y gracias. Gracias a usted, un gran abrazo. Así pasaba Julio Bárbaro, un clásico de la intelectualidad peronista, muy crítico al gobierno de Cristina, que hizo ahí una elección, muy baja en resultados en Capital, y ahí él resalta en Capital esta cosa de Unen, de Pino Solana como gran elección, y dice de Massa el vehículo para terminar con el kirchnerismo, y resalta la figura de Daniel Scioli, que es así, lo verduguearon, lo quisieron matar, le pusieron a Mariotto para que lo controlara, lo vigilara, inventara cosas, y en realidad al final, si en la provincia no hubiera salido Scioli a caminar al lado de Insaurralde, que lo hizo automáticamente al otro día mientras, ejemplo, el vicegobernador Mariotto tardó como 20 días en entrar en campaña porque estaba deprimido, porque él quería ir en la lista de diputados nacionales, y lo eligen a Insaurralde, a su rival, realmente al que manda en Lomas, hoy Mariotto en Lomas es el vicegobernador, a pesar de ser el vicegobernador, lo único que tiene es un centro cultural, y nada más, hoy Mariotto no puede caminar Lomas por las promesas incumplidas que le ha hecho a los vecinos de Lomas, pero se sintió ofendido y no quería hacer campaña, en cambio el gobernador Scioli, al cual no le pusieron ningún candidato en ninguna lista, lo despreciaban, le hicieron todas las cosas que sabemos los bonaerenses, aquel sueldo dividido del año pasado, porque el gobierno nacional no le ponía los fondos que teóricamente le tenía que poner, todas las cosas, se puso al frente de la campaña, y es así, sin Scioli, Insaurralde por lo menos hubiera estado, si la ventaja fue de 5, sin Scioli la ventaja hubiera sido de 10